Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Astrobits. En esta última semana varios suscriptores me han pedido ayuda, me han consultado sobre cómo colocar de manera correcta el celular en el soporte, ¿sí? Las consultas variaban teniendo en cuenta los resultados que ellos obtenían. Estamos hablando de que me planteaban que al tomar una foto les salía como un halo oscuro en el medio de la foto, o le salían los bordes, o salía una parte clara y la otra no tanto. Por lo que en esta entrega les voy a mostrar cómo realizo yo la colocación, de qué manera lo hago, cómo lo mido, ¿sí? Qué conceptos hay que tener en cuenta para poder colocarlo de manera correcta y no tener inconvenientes al momento de tomar una foto. Primero veamos el soporte. El soporte consta de 3 ajustes. Un ajuste lateral, que es el que va a ceñir el celular de esta manera. Fíjense que el celular ahí no se mueve, queda firmado. El segundo ajuste es este, que corresponde al ocular. Y el tercer ajuste es este, que nos va a permitir centrar el ocular en donde está la cámara de nuestro celular. Antes de seguir adelante hay que repasar un concepto que ya he mencionado en uno de mis videos anteriores, y es el concepto de eye relief. Vamos a tomar un ocular. Aquí tenemos la pupila de salida. Todos los oculares tienen una distancia en la cual nosotros tenemos que colocar nuestro ojo para poder formar la imagen. Eso es lo que se llama eye relief. En oculares largos, ese eye relief es generoso, o sea, podemos poner nuestro ojo a unos tal vez 2 centímetros o 1,5 centímetros de distancia para poder formar la imagen. Ahora, con los oculares cortos no sucede lo mismo. Con los oculares cortos, como por ejemplo este 7,5 milímetros plus el que tengo aquí, el eye relief es mucho más cercano a la pupila de salida, ¿sí? Ahora, ¿por qué explicamos este concepto? Porque vamos a hacer de cuenta que la cámara de nuestro celular es nuestro ojo, y eso nos va a dar la pauta de qué tan alejado o qué tan cerca, déjenme que les muestre, haciendo esta analogía, qué tan alejado o qué tan cerca vamos a tener que poner el ocular para ponerlo en la distancia justa. El primer paso entonces va a ser montar el ocular en el soporte. Entonces esto lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a usar primero el de 32 milímetros. Vamos a ubicarlo allí, de manera tal que el soporte lo agarre. Lo vamos a firmar sin ceñir demasiado esto, porque si lo ceñimos demasiado podemos o romper el soporte o romper el ocular. Y una vez que tenemos puesto el ocular, lo que vamos a hacer es colocar aproximadamente nuestro celular. En este caso, de las dos cámaras que tiene el LG G5, esta es la cámara normal, la otra es una cámara de gran angular que no utilizo para astrofotografía. Así que lo que vamos a tener que hacer es centrar el ocular, el eye punto de relief, con esta cámara. Vamos a colocarlo. Asegúrense que al ponerlo no aprieten los botones de sonido o los botones de encendido. Vamos a ceñirlo. Ya ahí lo tenemos. Bien. Y acto seguido vamos a abrir la cámara. Fíjense cómo ahí ya se ve aproximadamente a través de la pupila de salida. Entonces, el primer ajuste que vamos a hacer es con esta tuerca. A ver, yo ya conozco mi soporte y sé aproximadamente en qué posición colocarlo, pero supongamos, ¿sí?, que no sé eso y lo coloqué de una manera incorrecta. Vamos, por ejemplo, a subir esto y vamos, por ejemplo, a correr esto hacia un costado. Entonces tenemos esa vista de la cámara, ¿sí? Los dos ajustes que vamos a tener que hacer en ese caso son con este y con este tornillo. Entonces yo lo que sugiero primero es que el celular, primero, tomen como referencia los botones de volumen, lo bajen más o menos hasta ahí. Y una vez que lo tienen fijo, se afloja este otro tornillo. Fíjense el movimiento que se logra, para arriba, para abajo y hacia los costados. Y lo que vamos a hacer es tratar de centrarlo más o menos ahí. Y una vez que aproximadamente, es un ajuste aproximado este primero que hacemos. Una vez que lo tenemos ahí, lo ceñimos.
Para el siguiente paso, yo utilizo una linterna roja, que es la que utilizo para las noches de observación, ¿sí? Y lo que hago es apoyar el ocular en la linterna de tal manera que se vea esta imagen. El segundo ajuste lo vamos a hacer con este tornillo. Ya lo tenemos más o menos centrado. Entonces, aflojamos un poco. Y ahora vamos a ver en la pantalla qué movimiento se da cuando nosotros ajustamos de esta manera. Bueno, esto es lo que vemos nosotros en la pantalla del celular con la linterna del otro lado del ocular. Entonces ya tenemos flojo el tornillo de la parte trasera. Fíjense que podemos realizar este movimiento, ¿sí? Fíjense que dependiendo qué tanto lo inclinemos se ven las paredes internas del ocular. No queremos que suceda eso. Fíjense para un lado, para el otro, hacia arriba, hacia abajo. Lo que queremos hacer es centrar lo que sería el centro, valga la redundancia, de la luz de la linterna en el centro de nuestra pantalla. Lo que puede ayudar en esta situación es cambiar los valores de exposición de la cámara. Fíjense que ahí lo tenemos. Vamos a poner una cuadrícula. Y ahí lo tenemos prácticamente en el medio. Dependiendo el pequeño movimiento, por ejemplo este pequeño movimiento que estoy haciendo, o sea, vamos a tener una imagen en el centro, pero hacia un lado va a salir estirada la imagen o va a salir distorsionada, por lo cual es necesario que busquemos el punto justo. Por ejemplo, ahí. Y una vez que lo tenemos ahí, lo ceñimos. Ahora, como yo les había mencionado, yo ya conozco cómo es mi equipo. La primera vez que coloqué el celular, como vieron, estaba prácticamente centrado. Ahora esto puede no pasarle a cualquiera. Con esta parte del método lo que logramos es que esté perfectamente centrado el ocular con la cámara del celular. Pero ¿qué nos falta regular? Nos falta regular el eye relief, que es la distancia justamente que hablábamos antes, del ocular a la cámara. Mi ocular de 32 yo ya sé que tiene una posición específica en el soporte y que ese es su eye relief. Ahora, vamos a colocarlo mal para ver cómo varía. Yo ahí ya aflojé el soporte, con lo cual puedo variar la distancia. Fíjense cómo a medida que lo alejo se va achicando la pupila y se ve cada vez menos, y cómo cada vez que lo voy acercando se va agrandando lo que se ve. Si yo terminara de abrir todo el soporte, van a ver que ahora se va a descentrar un poco por cómo quedó, pero fíjense, déjenme subir el valor de exposición, que a medida que lo alejo y lo acerco se ve más del interior del... Este es el efecto, ahí está. Se ve más o menos del interior del ocular, que es algo que no queremos. Entonces, lo que sacamos de esto es que no tiene que estar ni muy cerca ni muy alejado. Si está muy cerca vamos a ver mucho del interior del ocular. Si está muy lejos vamos a tener una pupila de salida muy pequeña. Fíjense cómo se va achicando a medida que lo voy alejando. Y ahí lo estoy acercando. Este es el otro ajuste que hay que realizar, que esto es prueba y error, no hay otra manera. O sea, si tienen alguna manera de medir, yo no la encontré, pero si encuentran una manera de medir la distancia de la pupila a la cámara, la pueden utilizar sabiendo cuál es el eye relief del ocular. Ahora, si no tienen ese dato, van a tener que realizar estas distintas pruebas que yo les digo. El parámetro es ese, no se tiene que ver ni el interior del barril del ocular, ni tampoco se tiene que ver una pupila demasiado pequeña. O sea, si la pupila es demasiado pequeña, estamos con la cámara muy alejada del eye relief, y si la pupila, y si vemos el interior del barril, estamos muy cerca de lo que sería la cámara del ocular.
Vamos a cambiar de ocular y vamos a probar otro. Fíjense la distancia que tiene el ocular de 32 con la cámara del celular. Yo sé que mi ocular de 32 tiene que ir, la copa tiene que ir al borde de aquí del soporte para que esté en el punto justo de relief. Ahora vamos a colocar el ocular de 15 milímetros. Vamos a sacar este. Lo que les había mencionado es que el eye relief depende en una buena medida del diseño del ocular y de la distancia focal, mayormente del diseño del ocular. Hay oculares que tienen corta distancia focal, que tienen una distancia focal pequeña, pero sin embargo tienen un eye relief generoso, por ejemplo los UWA de Skywatcher, pero no todos tienen ese diseño, por lo cual vamos a tener que ir jugando con el ajuste de hacia adentro o hacia afuera del ocular en el soporte. Para que mi ocular de 15 esté en el eye relief justo, esta goma de agarre que tiene que hacer tope contra estas almohadillitas de goma que tiene el soporte. Entonces vamos a cerrarlo un poco. Vamos a colocar. Fíjense ahí cómo hace ese tope y ahí lo ceñimos. Terminamos de ajustar bien. Esto fíjense que baja y apoya ahí. Entonces, ese es el punto justo. Ahí ceñimos. Vamos a colocar el celular. Más o menos estaba ya centrado del uso con el ocular de 32 milímetros que estábamos probando recién. Vamos a ceñir y vamos ahora a utilizar la linterna para centrarlo. Vamos a centrar ahora el ocular de 15 milímetros. Vamos a hacer los mismos movimientos, ya sea para arriba, para abajo o de izquierda a derecha. Y la idea va a ser exactamente la misma. Vamos a ayudarnos con los valores de exposición de la cámara. Fíjense cómo el haz de luz crea una sombra, por más que tenemos nosotros el punto medio de la linterna, lo tenemos casi centrado, pero fíjense cómo el haz de luz crea una sombra para un lado y para el otro, dependiendo qué tan desfasado esté del medio. Entonces ese haz, lo importante es que esté justo sobre la luz de la linterna. Ese sería el punto medio. Como hemos visto, el proceso de colocación y centrado consta de prueba y error en los ajustes del soporte, hasta tanto conozcamos bien qué posición lleva el celular y cuál es el eye relief del ocular que estamos usando. Una vez que tenemos esto en claro, la colocación es mucho más simple y nos va a permitir tomar fotografías sin ningún tipo de aberraciones. Gracias a todos por haberme acompañado. Si disfrutaron del video no olviden suscribirse y me encantaría saber qué piensan acerca del mismo, así que me lo pueden hacer saber en los comentarios. Hasta la próxima entrega.